Bueno, yo te presento, sos la doctora Mercedes Maidana, ginecóloga infanto-juvenil, que desde hace poquito estás trabajando con nosotros en Enfants, en este equipo de especialistas que vemos adolescentes, así que, bueno, re contenta de que estés y re contenta de que hayas podido buscar un lugarcito en tu agenda para hablar de anticoncepción. No, bueno, Marina, muchas gracias a vos y estos espacios siempre son bienvenidos para esto, para llegar a la mayor cantidad de población que podamos, que justamente esa es la tarea, y más con un tema tan importante como este. Así que gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, a ver, ¿hay una edad para comenzar la anticoncepción? En realidad no hay una edad para comenzarla, sino que esa es la decisión de cada adolescente. Lo que nosotros tenemos hoy como problemática en San Juan y en la Argentina es el inicio precoz de las relaciones sexuales. Cada vez se va cortando más la edad de inicio, entonces no podemos estipular una edad, decir, bueno, a partir de tal edad tenemos que empezar con la anticoncepción, pero sí es importante la consulta precoz para poder ir advirtiendo a los chicos. ¿Por qué? Porque al estar en una etapa del desarrollo donde tienen una mayor vulnerabilidad, ellos tienen dos factores de riesgo. Primero, esto de lo que se llama la monogamia sucesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen, si bien una pareja estable, de muy corta duración. Entonces se encuentran en periodos muy cortos de parejas, entonces el número de pareja va acrecentando o va aumentando a medida que van pasando los años. Y eso, por supuesto, hace que aumente un riesgo. Y el otro factor que también es importante es esto del que pierden el riesgo de la noción del riesgo, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Asumen, sí, condiciones que ellos no entienden que trae consecuencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, por ejemplo, tienen su primera vez sin el uso de un preservativo, sin la elección de un método anticonceptivo. Entonces, no podemos hablar de una edad precisa, pero sí esto nos tiene que llamar a que tengamos una educación sexual un poco más precoz de lo que venimos teniendo en estas épocas, ¿no? Totalmente. Mira, yo algo que siempre le digo a las mamás, porque a veces yo les hago la pregunta, bueno, mamá, ya le explicaste, bueno, explicaste, por ejemplo, con el tema después que menstruaron, ¿no? Le Claro, explicaste los métodos anticonceptivos. No, no, doctora, mi hija está muy nada. cuidada, ¿sí? Y bueno, y me ha pasado de recibir pacientes de toda la vida, sí, con embarazos a los 14, 15 años y Tal embarazos cual. de riesgo porque son adolescentes, porque todavía no han terminado de crecer, sí. Exactamente. Este, entonces, yo siempre digo que le robé una frase a un sacerdote, aunque no soy muy practicante en este momento de mi vida, pero él dijo algo que me quedó y yo se lo digo siempre a los padres porque me parece muy figurativo. Nosotros tenemos que estar un paso antes que Antes. los chicos. O sea, tenemos que, a ver, es chiquita, o sea, esta subestimación, decir, no, No, pero es chiquita todavía, nada, no. A ver, por más exactamente. que nosotros pensemos que no, tenemos que darle la herramienta, ¿sí? Tal cual. Porque Aparte, ellos por esto saben mismo que elegir, decía, no sabemos, no estamos, nunca, generalmente, a ver, los chicos no van a avisar, che, voy a tener por mi primera supuesto que no, relación sexual, tal no lo van cual. a avisar. Entonces, partiendo de esa base, nosotros tenemos que anticiparnos. Y esto no es avivarlos, ni incentivarlos, No, mirá, cuídate, no, para nada. ¿Mm? ese es un preconcepto que No, tienen por ahí muchas mamás, que cómo le eso. vas a hablar de educación sexual a los 12 años la estás incentivando a que tenga relaciones. No, justamente esto que hablaba de, al perder esa noción de que ellos creen que nada les va a pasar, a veces darles estas herramientas, más allá que todavía no las necesiten, es importante que ellos tengan esa educación. Cuando se encuentran en esa situación, ya uno les habló y les explicó los riesgos que pueden correr, entonces, bueno, claramente su relación va a ser mucho más cuidada y las consecuencias negativas de ese inicio, por supuesto que se van a poder prevenir. Que de eso se trata, de prevenir justamente un embarazo no planificado, el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Básicamente esas serían las dos consecuencias negativas de un inicio precoz sin una protección, sin un cuidado. Entonces no hay que
minimizar o creer que el niño no está teniendo relaciones o porque le hablemos de sexo lo estamos incentivando a que lo tenga. Así que es muy importante la educación sexual en la casa, si se puede, y si no, bueno, para eso estamos nosotras acá cumpliendo esta función en esta etapa, acompañando a los chicos, que bueno, que la verdad que es fundamental, y por eso la consulta precoz en la ginecología infanto-juvenil es muy importante. Perfecto, sí, eso lo charlamos la otra vez con Flor Valladares sobre la primer consulta, como para desmistificar un poco las creencias, ¿sí? Eh, incluso, a ver, está bueno siempre que tengan, apenas la nena menstrua, que tenga su ginecóloga, ¿sí? Y que a veces no necesariamente tiene que ser el ginecólogo de la mamá, ¿sí? Porque la ginecóloga que hace, que ve niños y adolescentes, tiene un carisma especial para tratarlas, ¿sí? En cambio, a veces puede haber a lo mejor algún rechazo y aparte que ustedes, como mujeres también en esta especialidad, crean un vínculo diferente. Y lo Tal que cual. tenemos que tratar es eso, que, a ver, que esta niñita que está empezando su vida sexual, a lo mejor haga una consulta sin que nadie se entere, ¿sí? Pero vaya y le pregunte Tal a la cual. ginecóloga y se saque las dudas, ¿sí? Y si le tiene que indicar algo, que se lo indique. Que se puede Estamos, indicar, pero tal cual. eso yo creo que es lo más inteligente que podemos hacer con nuestras hijas, ¿sí? Exactamente. Porque creer que no pasa nada, subestimar situaciones, realmente, lamentablemente yo lo he visto y he visto bebés Sí. prematuros fallecer porque son de mamás muy chiquitas y que no pudieron desarrollarse bien. Bueno, y con respecto a los métodos anticonceptivos, ¿qué métodos hay en general? Bueno, hay varios. Yo los quería clasificar un poquito para hablar cuáles recomendamos más en el adolescente y cuáles no. Los métodos naturales que nosotros en algún momento utilizamos y mucho, no están para nada recomendados en los adolescentes. Sobre todo, muchas chicas por ahí vienen y me preguntan o quieren que yo les explique cómo es el ciclo menstrual para ellas comenzar a cuidarse con los días. Este método es poco efectivo y sobre todo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia cursa con un periodo de irregularidad que puede abarcar de 3 a 5 años. Entonces, claramente no es aconsejable en un adolescente. Y el otro método que se utiliza muchísimo, y cuando vamos a dar charlas de educación sexual, vos haces una encuesta y muchos adolescentes lo usan, es la interrupción del coito. Otro método natural que claramente no se recomienda porque por supuesto se ponen en riesgo no solamente de un embarazo, sino también de transmisión de un montón de enfermedades. Los quería traer a colación justamente para explicar que no son recomendables porque muchas mamás se quedaron con ese método natural de cuidarse con los días, y la verdad que es una etapa de la vida en donde por supuesto no lo podemos recomendar por esto que acabo de explicar. Después pasamos a los de barrera, que son tan importantes, tan pero tan importantes. El preservativo, que yo siempre le digo a las mamás, anímense a tener preservativos en la casa, porque un adolescente no podemos pretender que se cuiden si no se los proveemos nosotros, sino de dónde los van a sacar. Los hospitales los regalan gratuitamente, si por ahí no pueden comprarlos, pueden acercarse a cualquier hospital y hay dispensas por todos los hospitales, salitas, pero esto no solamente los va a prevenir de un montón de contagios, de enfermedades, sino también que previene el embarazo, ¿sí? Es sumamente importante. Y hoy, con este tipo de sexualidad que tienen nuestros adolescentes, no quiero dejar de lado el campo de látex, que básicamente no es más que un preservativo que se cortó y se abrió. ¿Esto para qué sirve? Para aquellas adolescentes que tienen parejas femeninas, ¿sí? Porque me pasa también que cuando vienen a la consulta uno habla del preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, y cuando le preguntás a aquellas adolescentes que tienen parejas femeninas cómo se cuidan, te miran como riéndose de qué estás hablando, y Claro. ellas por supuesto que piensan en el embarazo, pero dejan de lado la transmisión de enfermedades que claramente corren el mismo riesgo que con una pareja masculina. Así que bueno, era como un resumito y hablar de la importancia de esto. Yo más allá de que recomiende y que del adolescente, porque es quien elige el método, elija que la variedad que voy a mostrar ahora, este nunca tiene que faltar, porque es el único que previene las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cualquiera de los métodos anticonceptivos que elijan, los modos, tiene que ir acompañado siempre de esto. Siempre, no se discute. Y es algo que se ha perdido y que nos cuesta un montón que los adolescentes agarren la costumbre porque creen que cuando ya eligieron otro método, el preservativo deja de utilizarse.
Así que bueno, nada, lo repito y lo muestro porque creo que todos como papá tendríamos que tener uno siempre de reserva Perfecto. para dárselo a los chicos. Y después Aparte se tenemos, puede comprar, a ver, digo, a sí, no veces es un método caro, podemos comprarlo nosotros en la farmacia, en el tal supermercado, cual, o sea, lo venden en en todos cualquier lados lado. Exactamente, para yo por ahí que tenerlo en la casa. yo veo muchas, bueno, obviamente adolescentes mujeres, por ahí uno cree que solamente el preservativo pasa por el lado del hombre, y yo siempre digo, o sea, muchas veces las mujeres no se cuidan con preservativo porque el hombre no lo tiene. Entonces, aprovechemos y acostumbremos a nuestras niñas que también carguen un preservativo en su cartera, porque es la manera de cuidarlas y de protegerlas. Muchas enfermedades de transmisión sexual, voy a traer a colación el HPV, la consecuencia mayor, lamentablemente la pagamos las mujeres con Sí, enfermedades a nivel del cuello que pueden ser gravísimas hasta llegar a un cáncer cervical. Entonces, con esta simple cuestión evitaríamos un montón de dolores de cabeza, no solo el embarazo. No nos concentremos solos en el embarazo, sino que también tengamos muy en cuenta las enfermedades de transmisión sexual, porque hoy es terrible la cantidad y la alta incidencia que tenemos, no solamente de HPV, de sífilis, de hepatitis B, de herpes vaginales. Entonces, el preservativo no puede faltar nunca. perfecto. Y después Perfecto, quedó tenemos, re claro el quedó mensaje. claro, y a mis pacientes ya dicen, no, y otra vez el preservativo, sí, cada vez que venga te voy a preguntar si lo usas. Y después, bueno, vamos a los métodos hormonales, que claramente las pastillas serían las más conocidas, pero hoy hay un montón de otros modos de cuidarse. Básicamente los métodos hormonales, ¿qué hacen? Previenen el embarazo, ¿por qué? Porque impiden que la mujer ovule. Tenemos varias alternativas que por ahí al adolescente cuando se los mostrás lo desconoce, y esto es re importante demostrarlo. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de la aceptación del método también tiene que ver con esto, con la comodidad que vos le brindás al método, porque a veces la pastilla, ¿cuál es el mayor inconveniente? El olvido, ¿sí? Estamos en una etapa en donde volamos, y darle una responsabilidad tal como tomar todos los días una pastilla anticonceptiva es demasiado. Entonces, tenemos otras alternativas y otras maneras de usar métodos anticonceptivos, como por ejemplo el anillo vaginal, tiene el mismo efecto. Esto se coloca en vagina y esto se queda adherido al fondo del cuello, entonces tiene una liberación continua de hormona, dura 3 semanas, se extrae y se espera una semana para que la paciente menstrue y se vuelve a colocar. ¿Qué tiene esto de genial? Que muchas adolescentes no quieren que sus papás sepan o les da vergüenza de estar utilizando un método, entonces es un método no visible. Y la otra cosa, que evitamos ese olvido del cual yo te hablo con las pastillas, porque las pastillas siempre tiene que haber un adulto de atrás recordándoles que las tienen que tomar. Otro método que la verdad que es fantástico es el parche. Todos métodos que tenemos disponible acá en San Juan, no estoy mostrando nada que no se pueda conseguir en una farmacia. El parche también es fantástico porque vienen 3 parches en el blister, entonces vos te colocás un parche por semana. En vez de estar tomándote una pastillita todos los días, puedes Claro, colocarte un parche semanal, lo mismo, son 3, yo siempre demuestro acá porque es como el lugar más común en donde se lo colocan, pueden colocárselo en cualquier parte, inclusive en zonas no visibles, entonces es fácil también ocultar el método y que nadie se entere que ella está utilizando un parche hormonal. El parche también, lo mismo, en vez de estar todos los días tomando una pastillita, te colocas un parche por semana, descartamos uno, nos volvemos a colocar otro y así sucesivamente por 3 semanas. Y una semana se descansa. Después genial. tenemos ya algo un poquito más invasivo y no hormonal, como puede ser el DIU. En esta edad se puede, y muchas mamás vienen a preguntar porque cuando uno habla del DIU creen que las adolescentes no pueden colocárselo, y hay un mito sobre que el DIU solamente se coloca en pacientes que han tenido embarazos, y no es así, se puede colocar a cualquier edad. Por supuesto que es un método no tan elegido porque es un poco invasivo. Este dispositivo, que es el DIU común, el de cobre, por supuesto que Sí, yo tengo que incorporarlo en el interior del útero, ¿sí? Entonces, si bien yo saco el componente hormonal, se coloca con un espéculo, ¿sí? claro. Y queda contenido en el interior del útero. Muchas adolescentes hoy lo están eligiendo, quizás no a este el común, sino al que tiene liberación de hormonas. ¿Por qué? Bien,
Porque estos métodos duran un poquito más que los que te mostré recién. Entonces, por ahí el adolescente lo que quiere justamente es eso, evitar ese uso continuo o depender de la toma diaria o la toma semanal de un método. Bien, estos serían Eh, los, o sea, a partir del DIU hablamos de los métodos de larga duración, o LARCs. Exactamente. Los Bien. LARCs, que son métodos que vienen un poquito a ocupar la sexualidad de los adolescentes, porque por esto mismo que decía, nosotros evitamos un montón de factores en donde fallan los métodos mensuales, diarios o semanales, que son el olvido. Uno, al colocar este tipo de dispositivos, vos garantizás una anticoncepción por larga duración, ¿sí? Eh, el más requerido y la vedette de la anticoncepción es acá el queridísimo implante subdérmico, que es esa varita, la gente le El llama chip. chip, pero en realidad quería mostrárselos para que vean qué es esto. Es una Ujú, varita que se coloca en la zona interna del brazo, ¿sí? Esto tiene una duración de 3 y ahora se está estudiando que puede durar hasta 4 años. ujú. Este implante se coloca en una sola, también no visible, y lo que tiene es que le trae esta seguridad al adolescente de que tiene por 3 años una anticoncepción segura, y ni te cuento a los papás que Claro. acceden a colocárselo, que saben que su niña por 3 años está protegida, ¿sí? Entonces, estos métodos la verdad que los recomendamos muchísimo porque, bueno, como te digo, son prácticos y evitamos el inconveniente mayor en la anticoncepción del adolescente, que es el olvido, ¿sí? Bien. Así que bueno, creo que hice como un pantallazo general porque me gusta Espectacular. mostrarlos, Sí, ahora porque yo no te todos pregunto, conocen. no, no, me encanta cuando me dijiste los muestro o no los muestro. Sí, mostralos, porque en general siempre se habla, se ponen los dibujitos, pero no se Claro, no, muestran. no, pero está bueno Em, mostrarlos. ¿Y cómo está la cobertura de las obras sociales y de las prepagas para estos métodos anticonceptivos? Tanto para los que son, digamos, el anillo vaginal, pastillas, como los métodos de larga duración. Bueno, ahí estamos en un problema porque hay muchas obras sociales que hoy están cumpliendo una ley que se ha sancionado en el 2012 y hoy se vino como a restablecer con esta nueva ley de la interrupción voluntaria, toda la ley de planificación familiar. Muchas obras sociales han accedido y han permitido, o sea, o tienen cobertura completa de la mayoría de estos métodos. Lamentablemente hay un montón más que todavía estamos ahí, esperando y peleando para que tengan una cobertura del 100%. Los métodos Bien, LARC o los métodos de larga duración son divinos, efectivos, pero hay una realidad, son muy costosos claro, y hay un gran número de obras sociales que todavía no lo cubren, ¿sí? Con las pastillas claro. anticonceptivas, la gran mayoría tenemos una amplia cobertura, y con respecto a los anillos y a los parches, lo mismo, algunas sí y algunas no. Claro. O sea Ya que estamos ese en sería ese el tema, problema. estamos, claro. Mira, Exactamente, la y accesibilidad. en el hospital, en la parte, en la parte pública, ¿qué es lo que encontrás, digamos? ¿Qué te cubren? ¿O Tenemos qué te acceso pueden ofrecer? a todo menos a estos dos que son el anillo y el parche, que todavía no han ingresado. Pero en el Bien, hospital público o en las salitas tenemos acceso a otro método que quizás en la parte privada cuesta un poquito conseguir, que son los inyectables, que me olvidé de mencionarlos, que por ahí sí, cuando vienen los pacientes con obra social, casi que ya no los recomiendo porque son casi de uso institucional, entonces cuesta claro, muchísimo conseguirlos en las contar. farmacias, pero son Bien, también muy prácticos, pero no tienen muy buena aceptación en cuanto al adolescente porque no hay muchos adolescentes que le gusten salir a pincharse todos los meses o trimestralmente claro, como son el anticonceptivo inyectable. bien. Y de todos estos que nombraste, em, los efectos adversos, ¿cuáles son los que tienen menos efectos adversos y más efectos adversos? Nosotros utilizamos mucho la pastilla anticonceptiva justamente porque más que efectos adversos tiene muchos efectos beneficiosos. En esta etapa, como mencionaba anteriormente, es una etapa en donde el adolescente tiene muchos trastornos en el ciclo, mucha irregularidad, entonces la pastilla provee esa regularidad, acorta los sangrados, acorta los días de sangrados, mejora la piel, o sea, por ende el acné desaparece, entonces es un método muy aceptado justamente por los efectos beneficiosos, aparte del anticonceptivo. Eh, el resto, la verdad que son muy pocos los efectos adversos, pero sí me voy a detener un poquito en el implante. ¿Por qué? Porque antes de colocarlo yo siempre les aclaro lo mismo.
El implante subdérmico es maravilloso y la verdad que lo súper recomiendo, pero en un grupo de adolescentes puede traerles los primeros, principalmente 6 meses, algunos efectos adversos que no les gusta, como por ejemplo los sangrados inusuales, ¿sí? Hay pacientes que se colocan el implante y por ahí tienen esos sangrados fuera del ciclo o que duran un poquito más. En algunas se ha registrado un incremento de peso, sobre todo en aquellas pacientes que quizás en la colocación ya tenían un sobrepeso o estaban asociadas a un síndrome metabólico. Entonces, por ahí en esas pacientes sí vale la pena estudiarlas un poquitito antes de recomendar este método, ¿sí? En realidad, el momento de elegir el método uno siempre analiza un poco también a la paciente, lo que hablaba un poco Flor, en la primer consulta uno hace un pantallazo general sobre los antecedentes personales, patológicos, y al momento de recomendar un método, siempre tenemos que fijarnos en esos detalles para evitar estos posibles efectos adversos que la paciente, por supuesto, no va a querer. Si vos le decís a una paciente que vas a estar con un método, pero te va a hacer aumentar de peso, y como que no le va a gustar mucho. Claro, o por ejemplo también el tema de las varices, o sea, todos estos trastornos, digamos, del sistema vascular periférico, Del ¿no? sistema vascular periférico. Sí, pero eso también es dependiendo de cada paciente porque no es en todas. Yo siempre aclaro, no a todas las pacientes les va a ocurrir o les va a dar el mismo efecto, ¿sí? Por ahí las pacientes vienen con el mito de que me voy a embotar, voy a aumentar de peso con las pastillas y quizás son mucho más los efectos beneficiosos que negativos, ¿sí? Claramente está asociado a un aumento de por ahí de la celulitis o de las varices, porque bueno, afecta un poco lo que es la circulación periférica. Pero a esa edad claramente no se nota tanto como quizás a una edad más avanzada, ¿sí? Claro, Entonces yo siempre digo, hay que poner en la balanza a qué queremos darle mayor prioridad, si a la obvio, anticoncepción y bancarnos un seguramente, poquito el efecto. Y vuelvo a seguramente, sí. claro, y no a todas les va a generar el mismo efecto, o sea, el aumento de peso no se queden con que el implante todas van a aumentar de peso porque no es así. Normalmente en los últimos estudios sí se ha observado un incremento de peso, como te digo, en aquellas pacientes que ya o venían con un sobrepeso al momento de la colocación o que presentan una asociación con alguna patología metabólica. Pero hay otras que no han registrado absolutamente ningún tipo de trastorno en el peso. Bien. Con respecto a estos, tanto el chip, digamos, como Sí. perdón, el DIU hormonal, tienen que, o sea, lo óptimo es que produzcan amenorrea, o sea, que dejes de menstruar o podés seguir menstruando. Mira, Más en allá el de esos 70%. primeros meses que contaste recién, la idea es que produzcan amenorrea. Exactamente, en el 70% de la población genera amenorrea o por ahí periodos de amenorrea con ciclos muy cortitos y de escasa cantidad. El Mirena o el famoso DIU hormonal, bueno, que no tengo uno para mostrarles, pero bueno, tiene acá una varita en donde tiene hormonas. La verdad que ese método normalmente en un alto porcentaje te lleva a la menorrea, o sea, a la falta de menstruación. Y por 5 años tiene un efecto un poquito más duradero, tenés esa anticoncepción con el beneficio de no menstruar, que es un problema para algunas mamás porque creen que puede llegar a ser un efecto negativo y no tiene nada de negativo no menstruar, al contrario, le estás dando otro tipo de calidad a la paciente o al adolescente que si vos le decís que no va a menstruar, sale contenta del consultorio y feliz de la vida. Claro, porque lo que aclaramos que lo que se inhibe es la ovulación. Las La hormonas siguen ovulación, presentes, pero este exactamente, ciclo que producen las hormonas para que se ovule, eso es lo que modifica este tipo de anticonceptivos. O sea que tal los niveles cual. de estrógenos van a seguir, Van a seguir van exactamente a igual. estar más parejos incluso, ¿no? Y que Inclusive incluso, sí, inclusive tanto el implante subdérmico como el SIU o el DIU de liberación hormonal usan progestágenos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un estrógeno el claro, que libera. Entonces, hasta inclusive evitas un montón de efectos o consecuencias posteriores que puede traer el estrógeno, ¿sí? Inclusive en cierto tipo de pacientes que está contraindicado el uso de estrógeno, claramente son candidatas a utilizar este tipo de anticonceptivos. genial. Mira, y ha salido otro que es nada más de anticonceptivos orales, de comprimidos, que es nada más que con drospirenona, ¿no? Con un Con transferencia. progestágeno. Exactamente, es lo mismo.
Para el adolescente está genial porque por ahí te llegan muchas adolescentes que durante la consulta te cuentan, por ejemplo, una situación de una incidencia alta en cáncer de mama familiar. Esa paciente, Bien, si vos desde el momento cero le empezás a dar un anticonceptivo no estrogénico, le estás dando un beneficio a futuro que no tiene perfecto. precio. Pacientes que por ahí han tenido antecedentes de trastornos de la coagulación, pacientes que han tenido antecedentes de isquemia o Sí, o de ciertas enfermedades situaciones autoinmunes también, ¿no? exactamente que impidan la estrogenización. Es fantástico, ¿por qué? Porque tienen el mismo beneficio, también disminuyen el sangrado, también disminuyen la cantidad de días. Por ahí al inicio es lo mismo que estos dos métodos pueden tener esos spotting o esos sangrados entre menstruaciones, pero se va corrigiendo con el tiempo. Y tienen la opción también hasta inclusive de no menstruar si no se toman los días de descanso que deprivas la hormona para que ellas comiencen a menstruar. Así que es sumamente positivo, es un anticonceptivo que estamos utilizando mucho y más tomando conciencia en aquellas pacientes que antes quizás no teníamos la posibilidad porque no había un método que vos le pudieras otorgar que no tuviera estrógeno, porque son la verdad que bastante nuevitos Ah, este tipo de métodos. bueno, ¿y eso, y lo están cubriendo actualmente las prepagas, las obras sociales? Las prepagas en su gran mayoría sí. Ah, Obras bien. sociales, no. Mm, Con obras sociales me refiero sobre todo a provincia, que es sí, la que quizás por ahí tiene menos cobertura en anticoncepción por el momento, ¿sí? Pero sí hay muchísimas obras sociales que ya tienen una amplia cobertura y la gran mayoría de los métodos que te estoy mencionando tienen acceso. perfecto. Bueno, y con respecto a esto de tomar anticonceptivos vía oral y el efecto a nivel hepático, en tu experiencia, digamos, ¿es como un cuidado previo o porque ahora estamos viendo también mucho hígado graso en adolescentes con obesidad, la mayoría, ¿no? ¿Qué conducta toman? O sea, tratan de evitar el estrógeno, digamos, el etinilestradiol. Tal Eh, cual. En las pacientes por ahí vuelvo a repetir, con estas patologías metabólicas, uno lo que evita es el estrógeno. Yo la verdad que en la poca, mucha experiencia, no sé cómo llamarla, que llevo, no he visto grandes afecciones hepáticas en cuanto a pacientes tomadoras de anticonceptivos, ¿sí? Pero en aquellas pacientes que se registra y que es importante también ir haciendo un seguimiento, ¿sí? De vez en cuando pedir una analítica como para ir viendo si hay una modificación, ni te cuento si la paciente manifiesta algún tipo de síntoma, es importante, pero ahí nomás normalmente la conducta es evitar la parte estrogénica, entonces tenemos alternativas, hoy muy nuevas y novedosas y que tienen casi el mismo efecto que una pastilla combinada. Perfecto, perfecto. Entonces pasa lo mismo también porque ahí el estrógeno es el problema, ¿no? Con, Tal cual. digamos, con este riesgo de tromboembolia, digamos, de UCB y Exactamente, todo eso. O sea, el complicado es el estrógeno. Así que buenísimo, exactamente. buenísimo, porque, a ver, con este nuevo, digamos que nada más que progestágeno, evitamos el uso de estrógenos y con los otros métodos que son ¿cómo se llama? Bueno, tanto el DIU o el SIU, el método hormonal o Implante. el chip, eh, también con eso evitas el pasaje hepático del estradiol, que también Tal puede cual. ser otro tema, ¿no? Así que bueno, Y que genial, básicamente en estos buenísimo. tampoco hay estradiol. Acordate que tanto el implante como el SIU son progestágenos, no tienen estrógenos, por Claro, eso son claro, maravillosos. perfecto, Entonces, claro. por eso son métodos de elección y que a veces, si bien pueden dar que algún que otro efecto adverso, siempre uno dice a largo tiempo son menos nocivos que quizás los combinados, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, también cada método se adapta a cada paciente y cada paciente tiene un historial diferente a la otra. Entonces, quizás un implante para una paciente puede llegar a ser muy beneficioso y para otra la pastilla anticonceptiva. Yo tengo muchas adolescentes que vienen a la consulta por, como te decía, por el acné, que vienen recomendadas de la dermatóloga para que iniciemos las pastillas anticonceptivas, o porque vienen con estos trastornos en el sangrado, que sangran más de 7 días, o que la cantidad es muy abundante, y quizás en ella no vas a recomendar un implante, sino que vas a recomendar una pastilla anticonceptiva porque el beneficio va a ser mucho mayor, más allá de que sea combinada y tenga estrógeno. Bien.
Bueno, ¿y cuánto tiempo se puede usar un método anticonceptivo? El tiempo que necesite el adolescente. Eso es un Bien. mito que también nos quedamos de larga data de tenemos que hacer pausas o hay que hacer descansos. Hoy con todos estos métodos anticonceptivos no hace falta el descanso, o sea que un adolescente desde su inicio puede, o sea, usarlo desde de forma ininterrumpida, o sea, no hay un tiempo que vos digas, bueno, tenés que usarlo por 5 años y después tenés que descansar. No, lo puedo usar por tiempo indeterminado inclusive le brindamos una protección a larga data, así que no hay un tiempo predeterminado que digas, bueno, son 10 años y tenés que descansar. Ya no se habla más de descansos ni de interrupciones del Ah, anticonceptivo. bien, perfecto. O sea, porque claro, por ejemplo, esta fórmula de drospirenona y etinilestradiol, creo que eran 3 años y había que descansar, una cosa así, ¿no? Ahora ya eso Exactamente. no. Lo que pasa es que las dosis también han bajado, o sea, hoy manejamos dosis muy bajitas, mínimas dosis, entonces ya esos descansos a veces son más nocivos para el organismo que si lo hace de forma continuada, porque el cuerpo genera todo un sistema de compensación o de acomodarse a ese método, que a veces ese corte, esa interrupción y volver a empezar es mucho más dañino que quizás tomarlo por manera, o sea, forma indeterminada y un tiempo que puede durar 10, 12, 15, 20, 30 años, lo que la paciente necesite. Bien. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta picante. A ver, ¿qué opinás de la pastilla del día después? Sí, a Ah, ver, ¿se la considera como un método anticonceptivo? ¿Es usada muy comúnmente en adolescentes? ¿Es es muy conveniente? ¿No es usada. conveniente? A ver, la pastilla del día después o el anticonceptivo de emergencia, como su nombre lo dice, es ante una situación de emergencia. Un olvido, una situación en donde puede habido una falla en el método, se rompió un preservativo, nos olvidamos de colocarlo, me olvidé la pastilla. Normalmente se aconseja tomarlo inmediatamente a esa falla o a ese olvido, pero no es un método anticonceptivo como tal, sino que lo que hace es tratar de prevenir ese embarazo no deseado, no planificado, por la falla de otro método o un olvido que haya habido, ¿sí? Se usa muchísimo, las adolescentes lo utilizan mucho y de hecho muchas adolescentes no se animan a comenzar a tomar pastillas o a usar un método de larga duración y muchas veces generan la consulta con que quizás en el mismo mes se tomaron 3 pastillas o anticonceptivos de emergencia. No está Claro. mal, no sería lo más aconsejado, pero sí se pueden tomar más de 1, 2 pastillas o anticonceptivos de emergencia, pero siempre lo que les recomiendo es que busquen un método más seguro, porque en realidad no actúa como un método anticonceptivo, sino que es, como dice la palabra, un método de emergencia. Claro, porque aparte Salva tú las cuando lo papas de una usás, situación especial. claro, cuando lo usás, a ver, yo la verdad que no conozco cómo funciona, o sea, se toma, digamos, después de haber tenido las relaciones, si falló el método o si fue, digamos, una cuestión Exactamente. así no planificada, pero menstruas después de tomar Exactamente, lo que hace es estimular, claro, la proliferación endometrial. El tema es que si hubo fecundación, si obviamente hubo la unión de un óvulo con un espermatozoide, mm, ya está, se concibió el embarazo, el anticonceptivo no actúa, ¿sí? Pero sí puede Claro, por ahí, si no hubo una fecundación, adelantar el ciclo para que la paciente menstrue y ese endometrio no esté eh, ideal o preparado para claro. recibir a... Ahora, desde a ver, desde lo funcional no es, o sea, está muy alejado de lo natural, digamos, porque aparte si estás menstruando, por ejemplo, si toman, que decís que encontrás adolescentes que toman más de 2 veces en un mes, o sea, te la pasás menstruando, o sea, No, y te generan produce trastornos anemia, o sea, tal trastorno cual. horrible. A ver, Exactamente. ¿será que, a ver, por ejemplo, a veces, ya una menstruación es complicada, te cambia el humor, tenés No, por dolores, duele supuesto. la cabeza? Ahora, si con esto vas a menstruar 2, 3 veces por mes, no aconsejable para nada, ¿no? Por eso muchas veces les digo, elijan un método seguro y no esto de metí la pata, me tomo un anticonceptivo de emergencia, porque obviamente la consecuencia es mucho mayor. Y a veces vienen con trastornos severísimos por el uso continuo de este método. Claro. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, sí sirve como un anticonceptivo de emergencia ante la falla de alguno de los que mencioné,
pero lo ideal es que busquen un método más seguro o, vuelvo a mi amigo, usen preservativo, siempre. Exactamente, ¿Sí? sí, exacto. La importancia de este método en unión con este es que refuerza no solamente la anticoncepción, aparte de prevenir las infecciones de transmisión sexual, por supuesto que si un método falla, el preservativo nos va a actuar como refuerzo ante la falla del otro. ¿Qué quiero decir falla? Estás tomando una pastilla anticonceptiva y te olvidaste de tomarla y tuviste relaciones. Si usaste preservativo, quédate más que tranquila porque no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces no va a hacer falta que te vayas a buscar la pastilla de emergencia porque tu refuerzo estuvo con el preservativo. Perfecto. Bueno, acá tenemos, bueno, súper claro todo, divino, me encantó. Y hay un par de preguntitas que vi. Acá, Carolina Zorrilla justamente está preguntando, en pacientes adolescentes con menstruaciones muy dolorosas, ¿cuál sería el más recomendado? Las pastillas anticonceptivas. Al inicio y sobre todo si son edades tempranas, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en qué edades estamos hablando. ¿Por qué? ¿Y qué método oral vamos a recomendar? ¿Por qué? Porque hay ciertas hormonas que pueden retrasar o cerrar el cartílago de crecimiento, entonces le vamos a estar haciendo un efecto negativo al adolescente. Entonces, en edades muy tempranas tenemos que tener una buena selección de esa hormona que vamos a utilizar, pero se pueden usar tranquilamente y el beneficio que les ocasiona es maravilloso. Así que yo tengo ya varias pacientitas por ahí, quizás chiquititas de 13 años, que han tenido que comenzar con tratamientos hormonales Sí, justamente para corregir el ciclo o los sí. dolores que les ocasionan. También, bueno, yo he tenido algunos casos que hemos visto en conjunto con alguna otra ginecóloga sobre la disforia premenstrual que producen, que en Tal algunos cual. casos, eh, cuando hay alguna situación psiquiátrica complicada, realmente, bueno, es un cambio, es una ayuda importantísima. Tal cual. Este, así que sí, Sí, buenísimo. sí, hoy, Bueno, hoy se animan mucho más. ¿cómo? Y hoy se animan mucho más nuestros colegas a derivarnos pacientes para el uso de anticoncepción. Antes como que era a un niño o un adolescente muy chiquitito no se le puede dar. Sí, sí se les puede dar en situaciones especiales, por supuesto, y ni hablar si ya Exacto. comenzaron con sus relaciones, claramente. Claro, nosotros siempre desde lo endocrinológico tenemos en cuenta que haya tenido ya su menstruación, que haya pasado dos años por lo menos y Exactamente, que ya haya cerrado su cartílago de crecimiento, ¿sí? tal cual. Eh, que es más o menos el tiempo desde que se menstrua hasta que cierran el cartílago de crecimiento, pasan aproximadamente esos 2 años. O sea, ese sería, digamos, pero bueno, justamente, a ver, si estamos en una situación de riesgo, eh, si no Sí, terminó de crecer y hay que indicar el anticonceptivo, se se indica. prioriza la Es así, anticoncepción. Exactamente, tal cual. sí. Bueno, acá Poli 815, que me parece que es Paola, dice, con el implante puede aparecer trastornos del ciclo como ligomenorrea o amenorrea, sí, eso era lo que Sí, habíamos, tal cual. realmente te Sí, sí, sí. pregunté Es lo más también. frecuente. Genial. Bueno, acá excelente charla, clarísima. Muchas gracias, Mercedes. Te mandan saluditos. Bueno, tenés un club de fans y después Ay, no acá me digas, Celeste. no puedo ver. Soy mamá de un varón de 14. Ay, pará. Eh, que quiero ver qué dice. Soy mamá de un varón de 14. ¿Cómo se inicia la charla sobre los cuidados que hay que tener? Es muy tímido. Ay, qué divina la pregunta. Pero mira, Bonita. importantísimo. A mí me pasa que a veces me llegan varones a las consultas, sobre todo de mis pacientes, porque no saben ellas quizás cómo abordar la charla. Hoy contamos con eviatras que hacen adolescencia, yo siempre les digo, por ahí se sienten más cómodas con un hombre, si no se animan las mujeres, porque los papás es muy sencillo, la charla es, cuidá tus aforros, y ahí terminó. Pero cuando vienen a la consulta y uno les enseña, abre un preservativo, les enseña cómo es el preservativo, cómo colocárselo, la cara, o cuando voy a dar charlas a las escuelas y vos le ves la atención que prestan, y no solamente el preservativo, a veces cuando hablas del resto de los métodos, ellos se interesan muchísimo porque también les interesa saber los métodos que las mujeres pueden usar.
Entonces, me parece que es fundamental. La mujer claramente tiene mejor acceso a la educación sexual porque existimos las ginecólogas que podemos Ah, darles esa consejería, sí, pero por ahí con los varones cuesta un poquito más. Pero bueno, tenemos en el equipo un doctor que puede solucionar ese problema y si seguro, no, nosotras sí, mismas también. exactamente. O sea, hay que sacar, a ver, la forma de evitar tanto enfermedades de transmisión sexual, como dijiste, y embarazos no deseados, es hablar del tema. O sea, tenemos que Exactamente, hablarlo. tal No cual, tenemos que tal tener cual, tabú, ya basta de tabúes, hemos tenido muchísimos. Tenemos que tal cual. hablarlo. Es algo normal. El ser humano es sexuado, no es asexuado. Exactamente. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hablar de este tema, mamá, papá, hermanos mayores, muchas veces son los que ayudan, ¿no? Y hacer la Sí, consulta con un profesional, tal cual. porque realmente hoy en San Juan tenemos médicos que ven adolescentes, el doctor Andrés Jofré está con nosotros, así que para los que no sepan, bueno, es excelente, ve chicos adolescentes y veo que ve muchos varoncitos justamente, Tal ve cual. también nenas, pero bueno, para estos métodos, para conocer cómo cuidarse, y por ahí les da más confianza hablar con un varón, Tal seguramente, cual, ¿sí? Y es tal cual. entendible, ¿sí? Pero yo los veo en esto, las mujeres estamos más acostumbradas porque tenemos ya el hábito de hacer los controles, de hablar de estos temas, ¿sí? Pero yo lo veo Exactamente. también en la consulta endocrinológica cuando tengo que revisar a un varón para ver si está en desarrollo, si no está en desarrollo, si va a pegar el estirón, o sea, y los chicos, los varones tienen una timidez o un miedo o una cuestión tan como que si uno tiene que revisar genitales, la gran mayoría no te voy a decir que tiene resistencia, sí, pero que le cuesta. Pero le Y cuesta. después, si después le tomás la presión, le subió la presión allá, ¿viste? Porque, Claro. no, te Y juro, o porque no sea, tienen esa eh, constancia, sí, sí, tal cual. claro, ¿no? Aparte, y a veces me encuentro con varones, adolescentes, que los pediatras los revisaron a lo mejor hasta los 2, 3 años, después nadie más los revisó, ¿sí? Tal cual. Entonces, No, igual que con las no nenas por saben, ahí yo pasa lo mismo. les explico justamente que pueden tener tumores en los testículos, pueden tener varicocele, ¿sí? Que pueden tener criptorquidia, ¿sí? Entonces, o sea, es que los testículos no descendidos. Entonces les explico, les muestro el orquidómetro, como para que vean, bueno, mira, así está en desarrollo, así tendrías que estar vos, bueno. Entonces, de alguna forma, porque entiendo que la situación de timidez extrema es muy común en los varones, pero también es esto porque no se habla, No se ¿sí? O habla, sea, porque exactamente. no se O se da habla. por hecho, o se da por hecho. O sea, es como que Sí, creemos que el hombre lo va a saber. Y a veces cuando llegan parejas a la consulta, parejas de adolescentes, vos te das claramente cuenta que no, que el hombre básicamente tiene muy poco acceso a la educación sexual. Entonces, es buenísima la pregunta porque me parece que es re importante que también hagamos que los chicos tengan acceso a la educación sexual y no demos por hecho que lo saben, ¿sí? Yo creo que está como es más accesible la anticoncepción femenina, se habla mucho más, pero al hombre damos por hecho que ya lo sabe. O sea, él tiene la responsabilidad que en una primera relación él tiene que saber ponerse un forro y si nadie le explicó, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y exacto. toda la responsabilidad cae sobre él y quizás nunca recibió esa consejería de cómo ponerse un preservativo, para qué sirve, qué pasa si no funciona. Entonces, o sea, lo vemos muy, muy a menudo en las charlas y nos damos cuenta que sí, y prestan muchísima atención y les interesa muchísimo. Por eso subestimamos que no les interesa y sí les interesa. Perfecto. Bueno, la verdad que fue súper rica esta charla. Ah, Se han unido muchas mujeres, sobre todo. Y bueno, recuerden que esta charla también, si quieren, la pueden compartir. La vamos a dejar en el feed de Enfans y también la vamos a subir a YouTube, que tenemos un canal Enfans, Pediatría, Adolescencia y Especialidades. Y ahí vamos subiendo todas las charlitas de los vivos que hacemos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mercedes Maidana, una genia. Te súper gracias a vos, agradezco. Mariana. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Síganos acompañando porque la verdad que nos hemos puesto este rol así
de seguir educando, de poder hablar de temas que por ahí no se hablan. Así que bueno, seguramente Mercedes te vamos a invitar para hablar, sí, de Bueno, transmisión de enfermedades sexuales. sí, De eso importantísimo. también. Sí, bueno, va a haber otro vivo con la doctora Maidana, perdón por los perros. Yo con ella. Sí, no, acá estamos terribles. Vamos a hacer un vivo de enfermedades de transmisión sexual, así que estén atentos y no se lo pierdan. Bueno, Bueno, muchísimas Marina, gracias. muchas gracias Un por la besote. invitación y gracias a todos los que participaron. Bueno, chau, chau. Adiós. Que anden bien, Chao. adiós. Gracias.